Se aprobó la reforma del Poder Judicial en México, algo que se considera transforma completamente la Constitución mexicana. Ana María, y había un voto, de ese voto dependía todo. ¿Qué pasó? Así es, Félix, usted lo dice, se aprobó la reforma judicial en México y justamente para hablar de esto tenemos en línea al senador del partido Morena, partido de gobierno, Gerardo Fernández Noroña, quien adicionalmente desde el 1 de septiembre es el presidente del Senado. Senador Fernández, gracias por acompañarnos hoy aquí en la W. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a su auditorio, gracias a ustedes. Bueno, pues, senador, los expertos mencionan que con esta reforma al Poder Judicial pasaría a estar bajo el control del Ejecutivo y por lo tanto que podría ser un riesgo para la democracia y para la independencia de los poderes. ¿Qué le responde a estas personas que cuestionan la reforma judicial? Pues que mienten, o sea, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, hoy, hasta el día de hoy, las ministras y ministros de la Corte se eligen a propuesta de la presidencia por mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Senadores. La presidenta electa Sheinbaum podría tener 9 de los 11 ministros de la Corte, por lo que le correspondería nombrar en su periodo. Si quisiéramos controlarlo, pues lo controlaríamos. Así es, Félix. Seguimos en línea con el senador Gerardo Fernández Noroña. Le preguntaba, pues, ¿qué le respondía a quienes aseguran que esto representa un riesgo a la democracia? Senador, lo escuchamos. Eso, que mienten. Ahora resulta que el pueblo elija a las personas juzgadoras, es un riesgo a la democracia, pues justo se llama democracia. En México la Constitución dice en el artículo 39 constitucional que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones emanan de este. Ahí no dice que el Poder Judicial no dimana del pueblo. Y ellos pretendían, el Poder Judicial, erigirse por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano, que es el pueblo. Hemos hecho lo que yo considero una revolución. Va a ser el primer país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras, tanto jueces locales como jueces federales, pasando por magistrados y ministros de la Corte. No hay otro país del mundo que haga así la integración del Poder Judicial. Se van a poder reelegir cada 9 años por el voto del pueblo y es un cambio sustantivo, porque más no había paridad. El único poder de la República, el Ejecutivo, recae en una sola persona, igual que en Colombia, pero el Legislativo había paridad, mitad mujeres, mitad hombres, y el único poder que no aceptaba la paridad era el judicial, que tenía 30% de mujeres jueces y como 23% magistradas. Por otra parte, separamos el poder económico del poder judicial, un poder corrompidísimo que no impartía justicia, que tomaba decisiones políticas disfrazadas de jurídicas y que era una trituradora de carne para nuestro pueblo. Nosotros esperamos que con esta modificación de fondo nos acerquemos verdaderamente a la impartición de justicia, que haya un Estado de Derecho, que haya confiabilidad. Hay una presión, y hay una presión enorme económica. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en México, declaraciones injerencistas, majaderas, inaceptables, diciendo que no está de acuerdo. Pues él puede opinar sobre su país, pero no debe opinar sobre el nuestro. México manda el pueblo de México y nadie más, y no aceptamos la intromisión de nadie que no sea el pueblo de México. Yo le quiero preguntar por algo, porque Colombia y México tenemos problemas similares. Y ese problema similar es el tema del narcotráfico. Y hay una enorme preocupación que, porque esta elección popular de jueces en regiones dominadas por el narcotráfico, con el poder económico y el poder de intimidación, puede llegar a tener una narcojusticia en esas zonas. Bueno, pues actualmente lo tienen, aunque no lo elija el pueblo. O sea, simplemente compran al juez y es un solucionado. O sea, ese es un argumento ridículo. En Estados Unidos, 43 estados de la Unión Americana eligen a sus jueces locales. O sea, pero además en el tema del narco, pues ese es un problema que tenemos que discutir con Estados Unidos. Son el principal consumidor de droga del mundo y no atienden el problema como un problema de salud pública. Son profundamente hipócritas. Quieren que nosotros resolvamos cuando ese es el mercado más importante de consumo de drogas del mundo. Pues algo tendrían que hacer, y son los vendedores de armamento para nuestros países, que han tenido un nivel de sufrimiento
brutal. Del millón de personas que habían muerto por la mal llamada guerra contra el narco, como 850,000 son colombianos, colombianas. Ha pagado un precio altísimo el pueblo de Colombia por esa enorme hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Sí, senador, una de las críticas que hay hacia esta reforma de parte del sindicato de los jueces es justamente que este tema de elección popular va de alguna manera a no llevar a las personas más preparadas para el cargo a ejercerlo. ¿No cree que hacia el futuro puede ser contraproducente que personas con una preparación no apta para llegar a estos cargos lleguen a ejercerlos teniendo en cuenta la responsabilidad que conllevan? ¿Quién dice que los actuales jueces tienen una preparación apta? Presumen de tener... No, claro, pero tienen que hacer un camino legal para hacerlo. Presumen 800 doctorados y le dan amparos hasta quien no lo solicitó. Empresas privadas de electricidad nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Quisieron parar el proceso legislativo pretendiendo generar amparos cuando la Constitución establece la ley de amparo explícitamente que frente a reformas constitucionales no proceden los amparos, o sea, negando una intromisión majadera sobre el poder legislativo. Ellos están a un nivel de arrogancia bárbara, negándole al pueblo el derecho a elegirlos. Pues, ¿quién dice? En el siglo XIX en México se eligieron a los ministros de la Corte y los más grandes presidentes de la Suprema Corte de Justicia en México son de esa época del siglo XIX, elegidos por el voto de la gente. O sea, eso se llama democracia, puede no gustarles. Pueden ser todos los racistas y clasistas que quieran y decir que están por encima de la decisión del pueblo, pero reitero que el artículo 39 constitucional en México dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este. La Constitución va más lejos y dice inclusive que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Dicho de otra manera, inclusive le plantean la posibilidad de la rebelión al pueblo de México, que afortunadamente no fue necesaria, llegamos por la vía electoral, pero son puras descalificaciones. Hoy es un poder judicial corrompido. Hoy de nada sirve que tengan una preparación impresionante si toman decisiones jurídicas disfrazadas de políticas. Hoy de nada sirve que digan que tienen 800 doctorados si quien sale con la sentencia a su favor es quien más dinero le da a las personas juzgadoras. Por eso es muy importante separar el poder económico del poder judicial. En todo el mundo, Colombia no es la excepción, se usa el poder judicial para estar golpeando a gobiernos democráticamente y legítimamente constituidos. A Lula en Brasil lo metieron a la cárcel con un falso delito y lo sacaron de la elección presidencial. A la vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina la querían meter a la cárcel con falsas acusaciones, con un poder judicial torcido y con los medios en campañas terribles en contra de gobiernos que están sirviendo a su pueblo, ¿no? Para nosotros era muy importante cambiar el poder judicial y cambiarlo de raíz. Yo creo que muchos países del mundo van a voltear sus ojos hacia México y van a observar con mucho detalle cómo se va llevando a cabo la materialización. Será hasta junio de 2025 que se elija la mitad de las personas juzgadoras y la otra mitad en junio de 2027. Pues senador del partido Morena, senador del partido de gobierno en México, Gerardo Fernández Noroña, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en W Radio.